Saludos amigos, gracias por la oportunidad de recibirnos en sus hogares. Estoy muy agradecida al Señor porque cada oportunidad que Él nos da es un momento para escuchar su voz. Y en esta mañana, precisamente, como bien mencionó David, el tema es cara a cara con Dios. Son muchas las circunstancias que nos envuelven en nuestra vida y probablemente olvidamos que no importa el lugar donde nos encontremos, estamos en la presencia de Él. Si en esta mañana tú te sientes angustiado, sientes que no tienes paz en tu corazón y que tus circunstancias te están ahogando, Dios hoy tiene palabra para tu vida. Y quisiera comenzar con un texto muy especial que se encuentra en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo número 2, el verso número 15. Allí Dios nos da una clave muy especial para nosotros poder vivir una vida en paz, no solamente con nosotros mismos, con nuestro prójimo, sino delante de su presencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado. En esta mañana quisiera que a través de una pregunta pudieses reflexionar en qué punto está tu vida. ¿Podrías contestar con toda seguridad que en este momento preciso de tu vida tus pasos te llevan a sentirte o a estar aprobado delante de Dios? ¿O es que quizás tus caminos o tus pisadas te llevan a senderos donde tienes que ocultar tus acciones, donde la sinceridad o la verdad no es el norte de tu camino? En esta mañana es muy necesario para que tú y yo podamos alcanzar la paz y la plenitud que Dios desea, que podamos respondernos cuán honestos tú y yo somos. Precisamente estar cara a cara con Dios implica un alto grado de honestidad. Y ciertamente, si hablamos de honestidad, podríamos simplemente responder que ser honesto es decir la verdad. Y parece una respuesta muy simple, muy fácil quizás de llevar a cabo. Pero cuando hablamos de honestidad, podríamos encontrar muchas palabras que se relacionan con este gran e importante concepto. Ser honesto implica, por supuesto, ser real, ser auténtico, ser sincero. La honestidad implica vivir en confianza. Pero hay algo muy importante que tú y yo debemos entender, y es que la honestidad implica tener respeto hacia mí mismo, hacia los demás y por supuesto hacia Dios. Si tú y yo no somos honestos, podríamos quizás, por supuesto, engañar a los que nos rodean, podríamos hacer un gran esfuerzo en aparentar nuestras acciones, pero si comprendes realmente que siempre estás cara a cara con Dios, de ninguna forma podríamos entender o creer que podemos ocultar nuestras acciones. Una persona que, por supuesto, vive en lo contrario de la honestidad, la deshonestidad, trata, como he mencionado, de ocultar sus acciones, vive fingiendo y podríamos concluir que es una persona ficticia. Sin embargo, quizás tú te consideres en sí mismo una persona sincera. En la mayoría de tus acciones podrías decir que sí, siempre tratas de afrontar las cosas con la verdad. Sin embargo, cuando damos hacia atrás en nuestro camino, podríamos pensar que desde la infancia vemos que los niños tratan de utilizar la deshonestidad en situaciones que no parecen tan graves para impedir o para evitar algún castigo o consecuencia. Y aún nosotros como adultos a veces acostumbramos tanto a nuestra mente a reaccionar con la deshonestidad que llega a un punto que vemos nuestras acciones como algo normal. Y para estar presentados adecuados delante de Dios, como decía el texto clave, para presentarme aprobado delante de Dios, es necesario que yo me pregunte si yo vivo constantemente justificando mis acciones. Y precisamente podríamos compartir algunos ejemplos, tal vez muy cotidianos, que pasan desapercibidos en nuestra forma de actuar o nuestra forma de proceder, que sin lugar a dudas implican un alto grado de deshonestidad.
Y entonces personas como nosotros, que podríamos bien decir que somos muy sinceros o muy honestos, en alguna circunstancia tal vez normal, como que me presten algo y yo no lo devuelva, me presten dinero y piense, bueno, es que esa persona en realidad tiene más dinero que yo, no le hace tanta falta. Son acciones que parecen rutinarias que podrían llevarnos a la increíble telaraña que es la deshonestidad. También podríamos encontrar otros ejemplos. Podría preguntarte en esta mañana, ¿eres tú de las personas que tiende a exagerar las cosas que hace, que te gusta exagerar, vuelvo y digo, tus acciones para que los demás piensen, tengan una estima mayor de lo que realmente eres? O quizás te gusta llevarte el crédito por cosas que tú sabes que tú no hiciste. Tal vez podríamos ser aquellos padres que porque el maestro nos regaña a mi hijo, pues tal vez voy a decir que estaba enfermo, que no le dio tiempo, que se le quedó el trabajo en la casa, cuando sabemos que son acciones que no son sinceras. Esos pequeños detalles, como quizás esconderme para realizar alguna cosa por el qué dirán, para que el otro no diga nada, son acciones que muchas veces llevamos a cabo y nos parecemos olvidar que son actos de deshonestidad. Muchas veces serás tú una de esas personas que le dice a otros, ay, discúlpame, realmente se me olvidó, yo quería hacer tal cosa y se me olvidó por completo. ¿Eres tú de los que no cumples tu palabra y dices que se te olvidó cuando tú sabes que realmente no querías hacerlo? Muchas veces nos vemos haciendo promesas a otras personas que en realidad sabemos desde el inicio que no vamos a cumplir. Cuando hacemos promesas que ya yo sé que no voy a cumplir, estoy entrando en acciones deshonestas. Como verán, como hemos mencionado, el ser honesto no implica únicamente decir la verdad, porque la honestidad conlleva un proceso que nace en mi interior y que se llama integridad. Si yo no soy íntegro conmigo mismo, por más que pretenda, como se ha mencionado, disimular mis acciones, mis pensamientos están ocultos, nadie los ve, parece que nadie, pero al que realmente nos debería importar qué es lo que hacemos, pensamos o decimos delante de nuestro Padre, tú y yo no podemos fingir. Y si pudiésemos buscar una lista de justificaciones, ¿por qué cristianos confesos, por qué personas aparentemente buenas insisten una y otra vez en no ser honestos? Podríamos quizás encontrar una buena lista de justificaciones. Podría compartir con ustedes quizás, bueno, no pude ser totalmente sincero porque iba a herir los sentimientos de esa persona. Así que justificamos el no decir la verdad por no herir los sentimientos de alguna persona. Quizás no queremos que piensen mal de nosotros y para evitar nosotros que nuestro orgullo caiga en vergüenza, preferimos entonces no ser sinceros y justificamos diciendo, pero Dios entiende las intenciones de mi corazón. Por otro lado, podríamos quizás pensar que con nuestra falta de sinceridad estamos protegiendo a alguna persona. No sé si alguno de estos ejemplos es tu caso, pero puedo decirte que en algunas circunstancias de mi vida, sí, definitivamente no he sido honesta. Cuánta intranquilidad interior se vive cuando vivimos en constante deshonestidad, porque delante de Dios nada podemos ocultar. Y muchas veces el problema de la deshonestidad es que si la primera vez que digo una mentira para salir de alguna situación incómoda o difícil me salió bien, nadie salió herido, entonces llego a la lamentable conclusión de que las llamadas mentiras blancas no le hacen daño a nadie. Y si no le hacen daño a nadie, no veo cuál es el problema. Volvemos al punto inicial. Debo de entender que estoy cara a cara con mi Padre. Debo entender que cada acción que llevo a cabo, cada pensamiento, el más íntimo de mis pensamientos, Dios los tiene presente. Dios ve cada una de mis palabras, de mis intenciones, y lo que importa delante de nuestro Padre es la intención de nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué una y otra vez insistimos en justificar nuestras acciones?
Por supuesto, tenemos miedo. Tenemos miedo a estar en medio de circunstancias difíciles, tenemos miedo a que nos confronten, tenemos miedo a recibir consecuencias de aquellas cosas que sabemos que estamos haciendo mal. Pero lo triste de la deshonestidad es que, por supuesto, nos estamos mintiendo a nosotros mismos y estamos engañándonos doblemente, pretendiendo que engañamos a Dios. Y alguna vez Thomas Jefferson dijo que la honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría. Pero ¿qué nos dice realmente el verdadero libro de la sabiduría? Quisiera compartir el texto que se encuentra en Salmo 111, versículo número 10. Allí hay una respuesta muy importante para que tú y yo podamos comprender realmente en qué radica la verdadera sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si yo realmente comprendo cuán sagrado, cuán importante es estar delante de la presencia de Dios, yo tendré siempre en cuenta cada una de mis palabras, cada una de mis acciones y, por supuesto, cada uno de mis pensamientos, porque todo eso forma quien yo soy, forma mi carácter. Y Dios me dice en su palabra que si yo temo su presencia, si yo respeto su presencia, yo voy a poder comprender, vivir la experiencia de vivir en paz, porque voy a ir de acuerdo a la palabra de Dios. No en vano el Señor nos dio en el mandamiento número 9 que no diríamos falso testimonio contra nuestro prójimo, porque justificar, escucha bien amigo que está allí acompañándome, justificar mi falta de honradez es indudablemente mentirme a mí misma, como he mencionado, y cuando me estoy mintiendo a mí misma, estoy faltando a la palabra de Dios y a sus mandamientos. Ciertamente todos nosotros podríamos haber pasado circunstancias en que alguien haya sido deshonesto con nosotros, en que alguien nos haya mentido. Y si eso te ha acontecido, como me ha acontecido a mí en alguna circunstancia, pues nos sentimos ofendidos, sentimos que nos han faltado el respeto, sentimos que no merecíamos tan grande falta de honradez. Sin embargo, cuando tú te mientes a ti mismo, estás haciendo exactamente lo mismo que te molesta que hagan. Y esta mañana yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a seguirte faltando el respeto a ti mismo, justificando tus acciones que son falta de honradez? Tú y yo necesitamos entonces preguntarnos, ¿qué puedo hacer? Porque parece estar en mi naturaleza el no ser honrado. Parece que me sale natural el tratar de decir alguna pequeña mentira para salir de alguna situación que no es agradable. ¿Qué puedo hacer entonces para evitar esos impulsos de autoengañarme en muchas circunstancias? ¿Por qué a veces no puedo parar el distorsionar la verdad para que las cosas vayan bien? Siento que quiero estar bien delante de Dios. Sientes que quieres estar bien delante de Dios, sientes que hay algo en tu vida que no te da paz, pero ¿qué puedes hacer para cambiarlo? Pues la palabra de Dios, por supuesto, nos lleva a la respuesta. Y si leemos en Juan capítulo 15, verso 5, vamos a encontrar fuerza para poder caminar de la forma en que Dios espera. Porque ciertamente está en tu naturaleza y está en la mía el no ser honrados, pero hay una respuesta y hay una solución en la palabra del Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer. Separados de Jesús, nada podemos hacer. No hay nada en ti, no hay nada en mí que por mi propia fuerza yo pueda hacer para dejar atrás una vida de deshonestidad. Sin embargo, Jesús te dice en esta mañana, me dice, no te separes de mí, porque si tú no te separas de mí, vas a poder lograrlo.
Lo contrario sería, separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, vivir una vida en honestidad requiere valor, pero no un valor porque me creo fuerte, no un valor basado en mi inteligencia, no un valor basado en mis estudios, es un valor que solamente viene de la vid que es Cristo Jesús. Vivir una vida en honestidad implica que yo voy a pedirle a Dios la sabiduría necesaria para, como dice su palabra, entender los momentos oportunos para hablar y los momentos oportunos para callar. Vivir en honestidad implica, como decía nuestro texto clave, un esfuerzo. Esfuérzate por presentarte delante de Dios aprobado. Para yo llevar a cabo el esfuerzo no es quedarme acostado esperando que las cosas ocurran. El esfuerzo no implica que lo intenté una vez y ya no me funcionó, ya dejé a un lado mi meta. El esfuerzo implica que yo en constancia, en oración, en entrega, en sinceridad delante de Dios, que conoce las intenciones de mi corazón, yo voy a continuar, suplicar en oración, porque nuestro Padre nos entiende, nuestro Padre siempre nos recibe, nuestro Padre siempre nos escucha. Cada vez que yo le abro mi corazón y le digo, no puedo, yo quiero ser diferente, yo quiero vivir una vida honesta, yo quiero ser íntegro, pero no puedo. Cada vez que tú eres sincero delante de Dios, Él reafirma tus pasos. Dios toma tu debilidad, Él se vuelve tu brazo fuerte. Así que en esta lucha contra la deshonestidad, tú no estás solo, yo no estoy sola. Y encontramos en el comentario bíblico adventista una hermosa cita que dice, si realmente aprendemos las verdades reveladas en la palabra de Dios, podrías manejarlas de tal modo que serían de bendición para la grey de Dios. Nos encontramos con los que permiten que sus mentes divaguen en especulaciones en cuanto a cosas de las cuales nada se dice en la palabra de Dios. Dios ha hablado y habla a través de su palabra en el lenguaje más claro posible sobre cada tema que afecta a la salvación del alma, pero desea que evitemos las vanas quimeras. No hay nada que parezca una meta imposible de alcanzar, porque Dios a través de su palabra nos da la fuerza, nos da el discernimiento, nos da el poder a través de su Espíritu Santo para poder alcanzar una vida íntegra delante de Él. Pero tú y yo tenemos que tener la disposición, el deseo de luchar al lado de nuestro Padre. Y si en esta mañana pudiésemos decir, bueno, pues necesito una guía, unos ejemplos de cómo yo podría ser más honesto, pues por supuesto los queremos compartir. Si tú realmente deseas vivir una vida de honestidad, de primera forma podemos decir, limpia tu pasado, limpia tu pasado. ¿Qué significa esto? Salmo 119:9 nos da también una interesante respuesta, porque hay momentos que tú tienes que reconocer en los que no has sido honesto. Cuando miras hacia atrás en tu vida, vas a encontrar momentos y quizás aún en el presente en donde no estás siendo honesto. ¿Qué te dice el Señor? ¿Cómo puedes caminar hacia la honestidad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No hay otra forma en que tú y yo podamos limpiar nuestro pasado de deshonestidad, si no acudimos a Dios, si no acudimos a su fuente de amor, a su fuente de perdón que está plasmada en su palabra. Allí hay esperanza para ti, para mí. Allí el Señor nos dice que Él no toma en cuenta nuestro pasado, Él se olvida de nuestros pecados, Él los echa al fondo del mar y con guardar la palabra de Dios, Él limpia todo lo mal, toda la deshonestidad que hay en nuestros corazones. Dios también nos enseña a través de su palabra que hay que practicar la honestidad en las pequeñas cosas. No es una meta inalcanzable el que tú y yo podamos ser honestos, pero tenemos que empezar en las pequeñas cosas. Ahorita compartí algunos ejemplos, tal vez muy sencillos del diario vivir,
en los cuales no somos honestos. Y cuando empezamos en esas pequeñas cosas, veremos grandes propósitos cumplidos en cosas mayores. También podríamos decir que debemos aprender a enfatizar honestamente las cosas, pero de forma positiva. Quizás tú eres de las personas que dice, bueno, yo digo la verdad, gústele a quien no le guste, y yo ando por ahí sin pelos en la lengua, una expresión tal vez común. Sin embargo, el decir la verdad sin amor, sin tacto, tampoco es la voluntad de Dios. Así que si tú quieres practicar la honestidad de una forma positiva, sí, sé honesto, siempre pensando cómo Jesús respondería ante tal situación, cómo Jesús se dirigió a los pecadores, cómo Jesús se dirigió a aquella mujer que estaba en el suelo a punto de ser apedreada, para poder vivir una vida en honestidad, con palabras suaves y de amor, que en vez de hundir a la persona, la levanten en fortaleza. Tenemos que mirar a Jesús. Y por supuesto, no es necesario, como se ha mencionado, que hablemos en cada instante sin pedir primero la sabiduría que viene del Señor, porque solamente Dios nos puede dar las palabras adecuadas. Solamente el Espíritu Santo puede obrar en mí, en mi carácter, en mis impulsos de decir las cosas como quiero, aunque sean verdad. Es Él el que tiene que refinar mi boca, mis labios. Quizás estés enfrentando un problema matrimonial, un problema en donde hay verdades que piensas y entiendes que hay que decir, pero por no escoger las palabras adecuadas, por no sazonar tus palabras con amor, por no esperar el momento que Dios te dé, por tú llevar el impulso de la situación, probablemente, aunque estés hablando palabras de verdad, ¿verdad? En la verdad, no tienen el resultado que tú esperas. No te frustres. No te frustres, porque para poder hablar en honestidad y vivir en honestidad y poder resolver y subsanar relaciones en honestidad, hay algo maravilloso que Jesús también nos dice en su palabra, que lo encontramos allí en Juan 14:6. Si no sabes qué camino seguir para poder hablar las palabras adecuadas, si no sabes de qué manera encontrar el momento oportuno, Jesús te dice en esta mañana algo muy especial. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Jesús te está diciendo, amigo que me escuchas, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Jesús es vida. Amén. Jesús es la solución para que tú puedas caminar ese camino de honestidad que tantas relaciones puedes subsanar. Pero solamente Él es el camino. Si tú quieres hablar la verdad, Jesús es la verdad. Y si tú permites que Jesús entre a tu corazón, si tú permites que el Espíritu Santo sea un bálsamo en tu espíritu, cada vez que tengas que enfrentar situaciones en donde esté entredicho, ¿qué hago? ¿Digo la verdad? ¿Cómo la digo? ¿Cómo resuelvo esta situación? Cada vez que tú te aferres a Jesús, Él te va a dar la respuesta. Y se va a volver algo natural, que no viene de ti, natural de Dios obrando en tu interior. Y tú y yo podremos experimentar, como dice la palabra, que seremos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así que en esta mañana a mí me conmueve saber que Dios es un Dios misericordioso. Saber y ver a través de mi propia experiencia que a pesar de quién he sido, a pesar de dónde vengo, a pesar de todos los errores que he cometido, Dios en su infinita misericordia me recibe con brazos de amor y me dice, Damaris, ven a mí y yo te haré descansar. ¿Descansar de qué? De mis cargas. Descansar de muchos días que han transcurrido en mi vida donde no ha habido honestidad. Descansar de cargar culpas en donde la mentira ha creado una telaraña mayor. Porque tú tienes que haber experimentado que después de una mentira
han tenido que ocurrir nuevas mentiras en tu vida para poder sostener la mentira original. En esta mañana Dios quiere romper esa telaraña tan grande que muchas veces hemos formado, tristemente, a raíz de la falta de honestidad. Dios quiere que tú y yo podamos tener la experiencia, que podamos vivir esa conexión especial, que cuando estemos delante de nuestro Padre, que estamos constantemente, pero cuando seamos llamados delante de nuestro Padre, que podamos sentirnos con el gozo de saber que hemos pasado la prueba. Como decía nuestro texto, que quisiera que lo volviéramos a compartir, 2 de Timoteo 2:15, que cuando esa sea nuestra oportunidad y nuestra experiencia, podamos estar en paz y vivir en el gozo de estar aprobados delante de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tú y yo tenemos hoy la oportunidad de presentarnos delante de Dios como obreros aprobados. Y esa aprobación ciertamente viene de Dios y Él nos da la oportunidad de recibir sanidad a través de su palabra, a través de su espíritu. Que la palabra de Dios sirva no para justificar ninguna acción equivocada, sino como bálsamo, como sanidad en tu vida. Que la palabra de Dios sirva para ayudarte a vencer el pecado. Que su palabra, que es viva y eficaz, sirva para capacitarnos a ti y a mí a ser triunfantes en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.